Padre amado, quiero darte gracias, Dios de los cielos, en esta tarde, muy especialmente por el privilegio que nos das, Dios, de reunirnos en un mismo sentir y en un mismo espíritu, que es darte a ti la... También muy especialmente, Dios de los cielos, el privilegio que nos das de poder a través de nuestra hermana Nedelka ser instruidas, ser edificadas por ti, Señor. Padre, yo pongo delante de ti, Señor, el corazón de cada una de mis hermanas que en esta tarde se reúnen. Y te pido a ti, Espíritu de Dios, que nos permitas un corazón contrito, humillado, un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón que necesite en esta tarde ser exhortadas por tu palabra. Corazones que necesiten ser animadas, corazones que necesitan ser instruidas en vida y vida en abundancia, que es lo que tu palabra trae para nosotras. Oro por el corazón de nuestra hermana Nedelka, te pido que seas tú a través de ella y que seas tú quitando toda palabra de hombre, que seas tú solamente quien hable a través de ella y que su corazón en esta noche, en esta tarde, Señor, se ha puesto delante de ti porque sé, Dios de los cielos, que tú la sostienes, la has sostenido durante estos 24, 25 años de ministerio, Señor, y sé, Dios de los cielos, que esa obra maravillosa que empezaste en ella, que hoy estás perfeccionando y que terminarás hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, es la que le permitirá a ella, Dios de los cielos, seguir a través de los países y las gentes, enseñar lo que tú le has enseñado arduamente a ella cada día. Te doy gracias por la vida de ella, por su familia, por sus hijos, su esposo y por las familias de cada una de mis hermanas representadas en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Angelita. Ok. Gracias a ti, mi reina. Gracias. Bueno, yo sé de que tal vez tuvieron la oportunidad algunas de leer por lo menos el primer capítulo de Colosenses. En mis tiempos devocional llevo como casi un año de estar estudiando la carta de Filipenses, versículo por versículo. Yo no acostumbro a leer la Biblia en un año, porque eso es como muy rápido para mí. Yo soy un poco más lenta, entonces me gusta desmenuzar los versículos, entender el trasfondo. Entonces llevo como un año de estudiar Filipenses, pero quería hablar un poquito acerca de la obra que el Señor ha hecho en mi vida a través de la carta de Colosenses. Y quiero terminar Filipenses y después pasar a Colosenses, pero para las hermanas que pudieron leerla, está bien. Si no pudieron, no hay ningún problema, tal vez en su tiempo lo pueden hacer. Yo solo voy a tocar los primeros dos versículos, Colosenses 1 y 2, pero voy a tomar diferentes versículos de la carta para poder lograr, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, cómo esos temas que Pablo habla, no solo en Colosenses, pero en todas las cartas del Nuevo Testamento, cómo esos temas son una realidad en nuestras vidas. Y espero, ¿verdad?, que puedan ver no solo eso en mi vida, pero en la vida de ustedes y de otras hermanas. Entonces, Colosenses 1 y 2, Colosenses 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. La manera que Pablo presenta esta carta es muy interesante y muy diferente a como lo haríamos hoy en día. Inmediatamente sabemos que Pablo es el escritor. Cuando nosotros escribimos una carta, ¿dónde ponemos nuestra firma?
no ponemos la firma al principio, sino que ponemos la firma al final. Y cuando recibimos una carta y no sabemos de quién es, ¿qué es lo primero que hacemos? Le damos la vuelta a la carta y buscamos quién nos mandó esta carta. Bueno, en el tiempo de Pablo, cuando la Biblia, ¿verdad?, se estaba escribiendo las diferentes cartas, comenzaban con su nombre para establecer de inmediato quién era la persona que estaba escribiendo la carta. Era muy típico que se iniciara de esa manera. Entonces, si ven en Colosenses 1:1, la primera palabra es Pablo. Y vemos también de que siempre en la mayoría de sus cartas él añadía apóstol de Jesucristo. Pero en otras cartas él no ponía, son 4 cartas, él no puso su nombre, sí puso su nombre, pero no puso apóstol de Jesucristo. Y hay una razón por la cual en esta carta de Colosenses sí puso apóstol de Jesucristo, y eso lo hacía para establecer su autoridad en esa carta para esa iglesia. Entonces, él estaba diciendo, no voy a dar mi opinión, no voy a dar lo que yo pienso, sino que yo hablo como apóstol de Jesucristo con autoridad de Cristo, dando el mensaje de Cristo, no el mío. Por eso, si se fijan en el versículo, dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No es algo que él se impuso, como vemos hoy en día que hay hombres que se autodenominan pastores. En este caso con Pablo sabemos de que era un apóstol y que era de Jesucristo, que apóstol significa mensajero. Él era el mensajero de Cristo, llevaba un mensaje de alguien, no de él, y era por la voluntad de Dios. Entonces, quería hacer esa mención con ese versículo porque debemos recordar, y es algo muy básico, pero a veces se nos olvida, de que cuando vamos a hablar de nuestro testimonio, por decirlo así, Pablo dio su testimonio en diferentes cartas, en Hechos, en Gálatas. Él cuenta su vida antes y su vida después. Pero lo más importante de dar nuestro testimonio es el testimonio de quién ha hecho algo en nuestras vidas, porque nosotros no hemos hecho nada por nosotros mismos. Entonces, somos mensajeros, así como Pablo, personas embajadoras, como dice la Escritura, embajadores de alguien que nos llama a contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no lo que nosotros hemos hecho, no lo que nosotros hemos alcanzado, sino por la voluntad de Dios que nos llamó para poder testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, así como Pablo lo establece inmediatamente en el primer versículo de esta carta. Como les decía, cuando él escribía las iglesias que él consideraba, ponía como apóstol de Jesucristo, inmediatamente establecía una autoridad. En Filipenses, primera y segunda de Tesalonicenses y Filemón, por ejemplo, él no establece su autoridad como apóstol, porque esas iglesias lo conocían, esas personas de esa iglesia conocían a Pablo. Entonces no había necesidad por parte de él de decir, aquí vengo yo el apóstol. Se dice que él nunca visitó Colosa y que nunca conoció a los hermanos cara a cara de Colosenses. Por eso hay una diferencia, y si ustedes pueden ir a las diferentes cartas y ver esos detalles de que él no necesitó en estas 4 cartas escribir apóstol,
pero en las otras cartas sí, y usualmente lo hacía cuando habían problemas, cuando había una exhortación, cuando había que hacer tal vez correcciones. En esas iglesias él establecía su autoridad como apóstol. En segundo lugar, podemos ver que él menciona su acompañante. En muchas de sus cartas, Pablo presenta a la persona con la cual que están allí con él. No es que Timoteo en este caso sea un coautor, es sencillamente que él estaba allí con Pablo. Y si se fijan, no solo dice y Timoteo, pero dice el hermano Timoteo, añade algo más que simplemente el nombre de Timoteo. No está diciendo que Timoteo está escribiendo, está diciendo Timoteo está aquí conmigo, lo incluye como su compañero. Y así como bien sencillamente, quiero que veamos la diferencia entre cómo Pablo llegó al Señor, que obviamente por la voluntad del Señor, y Timoteo también con la voluntad del Señor y por la voluntad del Señor. Pablo, un hombre muy letrado en el Viejo Testamento, él fue enseñado por Gamaliel, que era uno de los maestros más reconocidos y más brillantes de esa época. Y Pablo necesitaba ser salvo. No importa los cosas que hemos hecho en la vida, si hemos ido a la escuela, si hemos recibido herencias, si tenemos dinero, si no tenemos dinero, eso no importa. Pablo era un hombre brillante cuando no era salvo y sin embargo necesitaba encontrarse con su Salvador. Vemos a Timoteo, de que está ahí con Pablo, que es un hijo espiritual de Pablo. Pablo creció en un hogar donde tenía su mamá y su abuela, mujeres piadosas, mujeres cristianas, que le enseñaron desde niño temer al Señor y la enseñanza de las Escrituras. Entonces vemos dos hombres que vienen de dos trasfondos totalmente diferentes y sin embargo los dos, por la voluntad del Señor, llegaron a los pies de Cristo. Entonces, eso nos dice que para el Señor no hay nadie imposible, no hay nadie de que el Señor no pueda alcanzar. Y al final todos necesitamos de Cristo y necesitamos la salvación. Yo crecí en un hogar muy religioso. Mi familia era y es católica. Mi abuela era una mujer extremadamente religiosa y extremadamente católica. Ella conocía toda la doctrina católica y le decían a ella que si ella hubiera sido hombre, hubiera sido padre, porque era lo único que le faltaba a mi abuela, dar la misa. De allí como católica era extremadamente religiosa. Y desde niña a mí me llevó a la iglesia. Entonces mi primera introducción a lo que es de Dios era por medio de mi abuela y ella me llevaba a la iglesia casi todos los días, no se diga el fin de semana. Pero a sus 76 años de edad, siendo una mujer extremadamente religiosa, el Señor la salvó. Después de haber escuchado el evangelio, yo les diría a mis hermanas, tal vez yo le compartí el evangelio a mi abuela, tal vez unas 3, 4 veces, y después ella me dijo, no quiero saber nada, yo soy católica y no quiero que nunca más me vuelvas a hablar de tu religión. Y por 2 años yo callé y oraba por ella continuamente. Oraba, Señor, alcánzala, alcánzala, Señor, que ella no esté tranquila, no importa que no esté tranquila. Y era una oración constante en mi vida. Como les decía, a los 76 años, yo recuerdo que le regalé un libro
y era acerca del evangelio y de las artimañas de Satanás, como dice la escritura, que Satanás tiene ciegos a los que no están en Cristo. Y este libro hablaba de eso, de las artimañas de Satanás y del evangelio. Mi abuela leía muchísimo, yo creo que por eso yo leo muchísimo, porque ella fue el ejemplo que yo vi pequeña. Ella se leyó ese libro por 3 días y a los 3 días ella regresó donde mí y me dijo, yo no sé nada, yo quiero saber de tu Dios, yo quiero ir a la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salva? Yo no lo podía creer de que a los 76 años, por 2 años yo no poder hablar del evangelio, el Señor escuchó las oraciones y salvó a mi abuela a los 76 años. Y de los 76 años a los 80 años, yo fui para ella su maestra de la Biblia. Y ella a mi edad, cuando yo era pequeña, fue la que me introdujo al Señor. Entonces Dios me dio el privilegio de poder instruir a mi abuela a los 76 años hasta que ella falleciera a los 80. Y fue como ese Tito II, de que yo siendo 60 años menor que ella, yo era su hermana mayor en Cristo, yo era la mujer que le ayudaba a entender la Biblia y por 4 años yo discipulé a mi abuela. Entonces yo ver que Pablo tenía un Timoteo, mi abuela fue mi hija espiritual. Imagínense qué privilegio por parte del Señor de que mi abuela fue mi hija espiritual por 4 años y el Señor se la llevó. Ella falleció recitando el Salmo 23. Yo me acuerdo que las últimas palabras que ella pudo decir eran las palabras, los versículos del Salmo 23. Así que eso es parte precioso de mi testimonio, de que cómo el Señor usó a mi abuela cuando yo tenía 4, 5, 6 años, y lo primero que yo pude conocer del Señor fue por medio de la religión católica, y después, 60 años después de eso, tener el privilegio de poder instruir a mi abuela en los caminos del Señor. El versículo 2 nos dice a quién la carta fue escrita y a quién se dirige. Miren lo que dice el versículo. Déjenme ir hacia atrás. Dice el versículo 2, y a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz por parte de nuestro Padre. Entonces yo quería mencionar, me encanta eso que dice, santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Esta palabra santos, ¿qué significa cuando vemos la palabra santos? Porque yo vengo de un trasfondo católico, ¿verdad? Y si tenemos a alguien que es católico, ¿cómo podemos explicarle a esta persona qué significa el verdadero significado bíblico de la palabra santo? ¿Verdad? La palabra santo en el griego original no tiene ningún significado ético o moral, no tiene un carácter justo en su terminología, pero sí significa apartado, uno que es separado. A veces nosotros hablamos de una iglesia como el lugar santo donde el Señor habita. Ahora bien, eso no significa que las paredes, el edificio, ¿verdad? La construcción de esa iglesia tenga algo significativo o algo ético. Lo que significa es que esa iglesia, esa gente que se reúne en ese edificio es santa, en un sentido de que es apartada de Dios y apartada del pecado
para el uso del Señor. Entonces, esa palabra santo no tiene nada de significado en lo ético, en lo moral, como otras personas usan esa palabra. Tú te crees que eres una santa, o como la Iglesia Católica usa esa palabra. El significado bíblico, somos santos si estamos en Cristo, porque Dios, por su voluntad, nos ha apartado para Él y nos ha apartado del pecado para su uso de cualquier manera que Él crea que nosotros somos útiles para su obra. También hablamos de la Biblia tan a menudo y decimos la Santa Biblia o el libro santo. El papel en sí de ese libro no tiene nada especial. El papel, la tinta de ese libro no tiene nada especial. Pero cuando decimos que es un libro sagrado o es un libro santo, lo que estamos diciendo es que este libro es el único a través de cual Dios transmitió su verdad. Este libro está separado de todos los demás libros en el mundo y es un libro especial porque Dios lo ha decidido así. Eso es lo que significa ser santo, ser apartado. ¿Sabe lo que es un cristiano? Un cristiano es santo. Todas aquí, las que estamos en Cristo, no somos diferentes a otras personas, pero sí somos apartadas de Dios, del pecado para su uso. Por eso somos diferentes. Y eso hay que saberlo porque a veces no nos sentimos que somos diferentes a otros o a veces nos sentimos de que hay algo especial en nosotros. Pero mis hermanas, sí lo hay, sí somos diferentes, sí somos santas, apartadas para el uso del Señor. Así que eso es bien lindo ver esa palabra en los versículos, porque somos santos por voluntad de Él, porque Él nos sacó de este mundo y nos aparta para su uso, y eso es maravilloso. Ser usadas por Dios en lo que Él, ¿verdad?, crea que podemos ser útiles. También me gusta la frase a los fieles hermanos. Y lo que me encanta es que no solo está diciendo que esos hermanos son santos, que son apartados, ¿verdad?, lo que están en Colosas, pero está hablando que esos hermanos que son santos son fieles y leales. Si yo soy santa, por deducción y por mi vida debo de demostrar fidelidad y lealtad, no solo al Señor, pero a su pueblo, a la iglesia, porque Él está escribiendo a una iglesia. Entonces, uno de las virtudes y de lo que debe de haber en nuestro carácter es fidelidad. Debemos de ser fieles en las cosas del Señor. Pablo le dice a esta iglesia de que ellos no solo son santos, ¿verdad?, apartados, pero son fieles. No es que es santos unos hermanos y otros fieles. No, si somos santos en el Señor, nuestro carácter debe de demostrar fidelidad también. ¿Y cómo podemos nosotras en nuestras vidas demostrar que somos fieles? A veces escuchamos, esa hermana es bien fiel, viene a la iglesia. Entonces sabemos que si ella es hermana, es santa, apartada y que su carácter ha sido moldeada para ser fiel. Miren, mis hermanas, en mi vida hay dos cosas que yo, desde que soy mamá, con la ayuda del Señor, yo le pido todos los días que me ayude. Primero, ser transparente. No ser hipócrita, si lo que digo soy y lo que soy digo. Con mis hijos, si yo les digo a mis hijos tal cosa, que yo sea la primera en que haga eso, que yo sea la primera en que demuestre lo que le estoy pidiendo a mi hijo. Eso me hace
ser fiel, y lo otro, ser fiel en el sentido de que independientemente de los resultados que salgan por yo ser mamá, yo le voy a ser fiel al Señor. Yo quiero ser encontrada fiel delante de Dios, que no es porque yo hago, el resultado va a ser eso. No, independientemente de lo que el resultado sea, de lo que yo haga para el Señor, continuar ser fiel hasta el final. Podemos escuchar en las noticias de lo que está pasando con diferentes pastores, especialmente en Canadá, ¿no? De que está preso. ¿Y cuál es la virtud? Fidelidad al Señor, incluso aunque significa ir a la cárcel. Y eso es lo que Pablo le dice a los colosenses, a los hermanos santos y fieles que están en Cristo. Eso es algo que yo quiero, de que mis hijos vean la fidelidad de Dios todos los días a las cosas que el Señor me ha llamado a hacer, ser fiel hasta el final. Así que eso son dos cosas, ¿verdad? En esos versículos que quiero que piensen, santidad y fidelidad. Y también dice en Cristo. Esa frase, en Cristo, es lo que hace la diferencia en todas nosotras. De que si no estamos en Cristo, no importa lo que hacemos o no hacemos. Podemos ser fiel y podemos pensar que somos santas, pero si no estamos en Cristo, nada de eso sirve para algo. Entonces, eso es la diferencia en cualquier persona que se vea fiel en lo que hace. La pregunta es, ¿está en Cristo? Esa frase es maravillosa porque hace la diferencia en cualquier cosa que nosotros hagamos. ¿Estoy siendo fiel porque quiero proyectar algo o porque de verdad lo quiero hacer por Cristo? Porque estoy en Cristo, quiero ser fiel. Porque estoy en Cristo, estoy apartada del pecado y puedo decir no al no pecar y decir sí al obedecer al Señor. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos en Cristo? La Escritura nos dice de muchas maneras. Yo quiero leerles solo un versículo que está en 2 de Corintios 13:5. Dice lo siguiente: poneos a prueba para ver si estás en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Debemos constantemente examinar si estamos en Cristo. ¿Por qué yo quiero fiel? Si yo estoy en Cristo, ¿por qué quiero hacer esto y no lo otro? Y eso es algo de que es lindo saber de que nuestra congregación, nuestros pastores pueden ver ese crecimiento y esa madurez en nosotras porque estamos en Cristo. Así que ese es un versículo, ¿no? 2 de Corintios 13:5. También el versículo 2 habla en Colosas. ¿Qué es Colosa? Era una ciudad de gentiles, pero había una población de judíos. Era una ciudad muy insignificante, nada especial, no era Roma, no era como Filipo, que era una provincia de Roma. Ustedes saben, el imperio de Roma era lo que gobernaba en ese tiempo. Entonces, Colosa no era una ciudad importante. Pero al Señor le plació establecer una iglesia en este lugar. Y el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ser parte de esta obra a la distancia. Lo que se ha leído es que nunca visitó a los colosenses, pero mientras su tercer viaje misionero en Efesios fue cuando la iglesia se estableció en Colosas. Si leemos Colosenses 4:12, habla de Epafras,
quien fue a visitar a Pablo cuando estaba preso y regresó a Colosas o a los colosenses con esta carta, la cual parece que tal vez él fue quien la leyó. Al final del versículo 2 de Primera de Colosenses se extiende el saludo y dice: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Pero antes quería contarles algo como parte de mi testimonio. Les decía de que esta ciudad donde estaban los colosenses, Colosas, no era una ciudad importante. Como varias de ustedes saben, yo nací en Nicaragua. Nicaragua es un tercer mundo. Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica. Haití es el primer país, Nicaragua está en segundo lugar. Nicaragua ha pasado por muchísimas guerras, dictaduras, y si algunas, ¿verdad?, saben de noticias, hace 2 años el propio presidente matando a su propia gente, ¿verdad?, porque no quiere dejar el poder. Entonces Nicaragua estuvo a nivel mundial como un país donde mataba a su propia gente. Yo nací en ese país, pero nunca hasta que el Señor me salvó, yo reconocí que era nicaragüense, que era latina y que venía de un país que para mí no era nada especial. Todo el tiempo antes de llegar a Cristo, cuando era adolescente, yo me avergonzaba de decir que yo era nicaragüense y buscaba toda manera de evitar esa pregunta y de contestar esa pregunta, porque yo decía, es un tercer mundo, es un país pobre y yo me avergüenzo de ser nicaragüense y también me avergonzaba de ser latina. Entonces, el Señor me llevó de Canadá a Nicaragua y yo nací 2 veces en Nicaragua. El Señor me pudo haber salvado en el Canadá, donde yo estaba estudiando. El Señor me pudo haber salvado en cualquier lugar de Europa, en los países que viajé. El Señor me pudo haber salvado en cualquier lugar, en Estados Unidos, donde viví un tiempo. Sin embargo, el Señor me llevó en el peor momento de mi vida a Nicaragua, donde yo me quería morir, y el Señor en su maravillosa voluntad me salvó en Nicaragua. Entonces yo nací 2 veces en ese país que hoy en día amo. Hoy en día todo esfuerzo que yo pueda y toda puerta que el Señor me abra, ayudar a mi país. Pero eso no fue así desde un inicio. ¿Qué les quiero decir? No importa el lugar, la ciudad, el país, la circunstancia, la familia, de donde ustedes vengan, de donde el Señor la salvó, porque el Señor hace maravillas de cualquier de nosotras. Nos puede usar para su obra, nos llama a ser santas y nos pide que seamos fieles. Hoy en día, quien me pregunte, donde yo vaya, lo primero que digo, soy nicaragüense, porque el Señor cambió totalmente mi corazón de no avergonzarme de ser nicaragüense y de ser latina. Y hoy vivo en Estados Unidos y mi pasión es Latinoamérica. Todo lo que tenga que ver con Latinoamérica, Señor, yo estoy aquí. Entonces, así como Colosas, ¿verdad? Donde estaban los colosenses, un lugar que nada que ver especial, igual en mi vida. Para mí Nicaragua era el peor país del mundo. Y yo decía, cuando la pregunta me venía a mí, ¿y dónde tú naciste? ¿Tú hablas español? Cuando viajaba y viví en Canadá, yo les decía, yo nací en España. Y yo hablo español porque en España se habla español. Y ahí moría la conversación porque yo me avergonzaba. Y cómo el Señor va cambiando los corazones, que su voluntad, aunque nosotros no la aceptemos,
es lo mejor para nosotras. Yo le doy gracias a Dios que nací en Nicaragua, que hablo español y que soy latina. Así que gloria a Dios por eso. Y también ahora, ¿verdad? Lo del final del versículo 2, cuando dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Era un saludo muy común, ustedes los pueden ver en todas las cartas de Pablo, que él dice, gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Padre. Gracia, la palabra gracia es el favor espontáneo e inmerecido de Dios en acción en nuestras vidas. Es la bondad amorosa, soberana y libremente otorgada de Dios a sus hijos, a sus santos, a sus fieles. Somos escogidos de Dios y el resultado de la gracia en nuestra vida es la paz con Dios y la paz de Dios. Y por eso era un saludo, pero también era como una bendición cada vez que él escribía esas palabras en sus cartas. Cuando Dios opera su gracia soberana en nosotras, el resultado es que vas a recibir su paz, la paz que solo viene de él. Como les decía en la introducción, el Señor me salvó a la edad de 22 años en Nicaragua, ¿verdad? Mi país natal, después de vivir 15 años fuera de Nicaragua. Viví en Canadá, viví en Estados Unidos y viajé por muchos países, tanto en Latinoamérica como en Europa. Pero el Señor, como les decía, me regresó a Nicaragua y ahí me salvó. Y la verdad es de que hoy le doy gracias a Dios por esa bendición de que pude ser sanada en mi corazón con respecto al país donde el Señor escogió. Así que si ustedes son todas de Colombia, pues gloria a Dios, ese es el país que el Señor escogió, ese es el lugar que el Señor escogió y es especial porque ustedes están ahí en el sentido de que somos luz, somos sal, somos santas y debemos ser fiel con lo que el Señor nos ha otorgado. Un tema bien común en la carta de Colosense es la oración. Y es un tema que podemos observar en toda la carta. Hay varios versículos que quiero que apunten. Por ejemplo, Colosenses 1:9 habla de esta manera. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. A nosotras como cristianas no solo debe distinguirnos la fe en Cristo, como decíamos en Cristo Jesús, sino también el amor de Dios hacia su iglesia, hacia los fieles, hacia los santos, pero además hacia el mundo perdido. El estándar que Dios nos da en su palabra es amar a nuestros enemigos. Esto quiere decir que nuestra relación en primer lugar es vertical con Dios y en segundo lugar horizontal con nuestros hermanos en Cristo y también de alguna manera extendernos a las personas que no están salvas todavía, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ese es el sentido que deben ser cuando nosotras ofrecemos oraciones hacia el Señor. La oración no solo es petición, pero tampoco no solo es dando gracias por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Primero debemos dar gracias por lo que el Señor ha hecho y luego presentar nuestras oraciones. Sabemos que la oración es vital
para nuestro caminar. Pero si somos honestas, mis hermanas, no siempre la oración es considerada como tal. En ocasiones vemos la oración un poco aburrida y con un sentir de que nosotros estamos hablando, estamos orando, pero no está pasando nada. Eso es lo que pensamos, que yo estoy orando, yo le estoy pidiendo al Señor, pero no pasa nada. Pero hay algo en estos pasajes que leímos que es claro que el Señor, por medio de Pablo, le dice a la iglesia de Colosense que es la voluntad de Él que nosotras, como mujeres fieles y santas, que debemos orar. No solo lo menciona, pero lo ordena. Dice que perseveremos en la oración. La oración es una ofrenda de nuestros deseos hacia Dios o nuestros deseos a Dios. Pero la esencia de la oración es la expresión de nuestra dependencia de Dios a través de nuestras peticiones. La voluntad de Dios es que nosotras, sus hijas, le pidamos todas las cosas. Y esto no solo es su voluntad, pero es su deleite. ¿Alguna vez ustedes han pensado que cada vez que ustedes van y hacen una oración, el Señor se deleita en eso? Nosotras pensamos, no está pasando nada, pero la palabra de Dios dice que cada vez que oramos es un deleite para el Señor. Él ama que le pidamos todas las cosas. Mira lo que dice Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos o de los justos, de los santos, es su deleite. Entonces, cada vez que oramos, el Señor se deleita en lo que nosotros tenemos que decir. Él está a la expectativa por escuchar nuestras oraciones y no solo escucharlas, pero responderlas. Mira lo que dice Isaías 65:24. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. De hecho, toma medidas el Señor, toma medidas especiales para ser constantemente atento y deleitándose en nuestras oraciones, que está siempre sus oídos atentos. Y le digo una cosa, con mucha reverencia y creo que con mucha veracidad puedo decir de que el Señor le encanta que lo acosemos con nuestras oraciones. Cuando yo vi ese versículo, que le encanta que lo acosemos, que le encanta que sea un deleite y le encanta que le pidamos todas las cosas, mi vida de oración cambió totalmente. Y quiero enseñarles ese versículo que fue una revelación para mi vida. Isaías, apúntelo. Isaías 62, versículos 6 y 7. Mire lo que dice. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso, ni le concedáis descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Así que Dios ama tanto que le pidamos las cosas, que asigna gente para que no le conceda descanso. El Señor dice, vengan, continuamente, acósenme, pídanme. Yo me deleito en lo que ustedes tienen que decir de lo que me vengan a pedir. Tal vez otra versión sea un poco más clara, pero aquí lo dice, no os deis descanso, ni le concedáis descanso
hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra. Isaías nos dice, no dejen de venir, constantemente pídanle, constantemente acosen al Señor, porque Él se deleita cada vez que venimos a hacer oraciones. ¿Qué hay detrás de este deleite de nuestras peticiones a un Dios santo? Su naturaleza es ser dador. Dios es un dador de todas las cosas. Dios es siempre el dador. Puede leerlo en Hechos 17:25. Es lo que le encanta hacer. Él da generoso constantemente. Es el más glorioso ser que da, pero cuando Él da, tiene que haber un receptor. Los que reciben por parte de Él son los necesitados. Él no necesita de nuestras oraciones, pero nos llama, nos ordena a que oremos, a que vengamos delante de Él, porque se deleita. Y cada vez que yo vengo es porque yo necesito, pero Él recibe las oraciones con deleite. Pensamos que no pasa nada, pero pasa mucho, mis hermanas, cuando nosotros oramos. Solo saber que el Dios del universo se deleita de nuestras oraciones, de que nos dice que le pidamos todas las cosas y que está atento constantemente, ¿cómo no oír? Estos versículos en mi vida hace muchos años, tengo 24 de caminar con el Señor. Y yo les quiero decir, tal vez hace unos 20 años en mi vida, yo empecé a descubrir que la oración era algo vital, que yo no podía depender y hacer de cosas sin yo consultar al Señor, sin yo no venir, sin no venir en oración. Y yo le quiero decir algo, de que yo lo he visto en mi vida de una manera extraordinaria. Les quiero decir, antes de yo ser salva, mi mamá oró por mí por un año. Las que han visto mi testimonio pueden recordar, mi mamá oró por mí. Entonces, no debemos descansar de orar por personas que todavía no conocen al Señor. Yo lo vi en mi vida. Yo soy salva porque alguien intercedió por mí. No solo el Señor Jesús, ¿verdad? Como alguien que Él ya había elegido, pero debemos orar, venir constantemente al Señor, presentarle a esas personas que deseamos que el Señor las salve. Yo entré al reino del Señor, el Señor me salvó porque mi madre oró por mí por un año con un grupo de hermanas, de que cada vez que me hablaban, hermanas, me volvían loca. Yo no entendía lo que ellas me decían, pero me decían, estoy orando por ti, y yo no entendía lo que era eso. Entonces puedo ver la oración en mi vida desde antes que yo fuera salva. La oración también ha sido crucial cuando mi papá y mis dos hermanos, yo soy la mayor, tengo dos hermanos, la única hija, y cuando el Señor me salva, tanto mi papá como mis dos hermanos, me rechazaron. Mi papá me dijo que si yo seguía siendo cristiana, yo moría para él como hija y que yo ya no iba a ser parte de su vida. Entonces él me dijo, escoge a Cristo o escógeme a mí como tu papá. Y yo le dije, papá, déjame orar por una semana y yo te contesto. Era lo único que yo le pude decir. Y yo, hermanas, esa semana yo oré de cómo yo iba a contestarle a mi papá cuando él me dijo, tú no eres hija mía si tú continúas siguiendo a Cristo. Y 7 días después nos reunimos, fuimos a comer y él me dijo, entonces, ¿a quién vas a escoger? ¿A mí o a Cristo? Y yo le dije, papá, yo voy a seguir a Cristo hasta el final. Y él me dijo, ok, hoy
tú no eres hija mía, y cuando la gente me pregunte, ¿cómo está tu hija? ¿Qué de nuevo con tu hija? Mi respuesta es, mi hija murió, porque yo ya no tengo hija. Y mis hermanas, la oración fue lo único que me sostuvo durante ese tiempo de que yo escuchaba de familias y de amigos de mi papá, que él decía, pero tu papá dice que ya no eres su hija, ¿qué pasó? Mis hermanos, uno de ellos me dijo, tú eres peor que un gusano por seguir a Cristo. Y el otro me dijo, yo me avergüenzo de que tú eres mi hermana porque tú sigues a Jesucristo de una manera alocada. Entonces fui rechazada por mis hermanos y por mi papá por seguir a Cristo. Y solo la oración durante ese tiempo me pudo sostener de que yo, rechazada por mis hermanos y rechazada por mi papá. También puedo decirles que, para los que escucharon mi testimonio, el Señor nos regaló 5 niños por medio de la adopción, y yo oré por un año entero, todos los días, mis hermanas, todos los días orando para que el Señor le cambiara el corazón a mi esposo, de que yo sentía que era su voluntad, de que el Señor nos llamaba a la adopción. Y por un año oramos para que el Señor le cambiara el corazón, yo oré, el Señor le cambiara el corazón a mi esposo, de que esa era la voluntad. Y al final el Señor obviamente cambió el corazón de mi esposo y adoptamos 5 niños. Solo la oración, solo venir delante del Señor sabiendo que Él se deleitaba en mis palabras para pedirle que le cambiara el corazón a mi esposo. Hay un versículo, ya nos estamos haciendo muy tarde, que tuviéramos 2 horas más, pero hay un versículo que es como un lema en mi vida, que es Primera de Tesalonicenses 5:18, que dice dar gracias en todo al Señor porque esa es su voluntad. Entonces todos los días me encuentro durante mi día, Señor, muchas gracias por esto, Señor, muchas gracias por esto, Señor, te pido por tal persona, Señor, te pido constantemente en mi mente, porque yo sé que Él se deleita de todo lo que yo le diga a Él. Otro lema, otro tema en Colosenses es la mala doctrina. Colosenses 2:4, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Tengo 24 años de caminar en el Señor, pero los primeros 10 años de mi caminar fue bajo una doctrina mala, una doctrina que no me enseñaba la Biblia, una doctrina que era de la prosperidad, y yo caminé por todo ese tiempo. Y la verdad es que la oración ahora de mi esposo y de un amigo muy cercano a la familia fue lo que el Señor usó para quitarme la venda de los ojos y poder abrazar la doctrina de la gracia y la doctrina reformada. Mi esposo oraba para que yo pudiera ver la Biblia por lo que es y no por medio de una enseñanza falsa. Y en Colosenses, Pablo les dice a esa iglesia que no se dejen engañar con razonamientos persuasivos. Así que ojo, mis hermanas, de que no abracen algo que la Biblia no nos está diciendo en nuestros roles como mujeres. Al igual, yo traía muchas mentiras acerca de la maternidad y de los hombres cuando no estaba en la doctrina de la gracia o ¿verdad? La enseñanza reformada. Y yo era lo que se llamaba una evangélica feminista. Era cristiana, el Señor me había salvado, pero tenía distorsionado
por esas enseñanzas persuasivas lo que era el rol de la mujer, del hombre y de Dios en mi vida, la verdad. Otro tema en mi vida es el perdón. Si ustedes han visto mi testimonio, hablo acerca del abuso sexual. En Colosenses 3:12 dice, entonces como escogidos de Dios santos, nuevamente apartados de Dios y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad y humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas estas características son cosas que yo continuamente pienso cuando voy a extender el perdón a una persona. El Señor me ha revestido con su gracia, me ha dado compasión, es bondadoso conmigo, me llama a ser humilde como Él. Él quiere que yo tenga, que sea mansedumbre en mi vida, que sea paciente con los demás. Y yo les digo, cuando el Señor me salvó y yo me di cuenta del abuso sexual, 2 semanas después que el Señor me salva, yo quería ir a hablar con el hombre que abusó de mí para decirle, yo te perdono. Y yo espero que tú conozcas a Cristo y que Cristo te salve como lo ha hecho conmigo. Y en toda mi vida de cristiana, obviamente han habido situaciones muy difíciles donde tengo que extender el perdón. Y es algo de que el Señor les digo, hermanas, cuando yo pienso de lo que Dios me perdonó a mí, y yo pienso en este versículo, Colosenses 13:12 y Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas hermanas me tienen que soportar a mí? ¿Cuántas hermanas me han perdonado a mí, verdad, de todas las fallas que yo cometo? Y el Señor las llama a ellas a perdonarme, como Cristo las perdonó a ellas, pero me llama a mí también a perdonar a como Cristo también me perdonó a mí. Entonces, el perdón, también la oración y las malas enseñanzas son parte de mi testimonio, que lo podemos ver en la carta de Colosenses, que Dios ha escrito su historia en mi vida y son temas que constantemente están siempre presentes en mi vida. Puedo hablar mucho más, puedo compartir mucho más, pero yo creo que esos 3 aspectos de mi vida, el perdón, la oración, de pensar de que Él se deleita cada vez que yo ofrezco cualquier oración de parte de alguien o por alguien, y la mala doctrina, en especial hoy en los tiempos que estamos viviendo. La carta de Colosenses es excelente para poder meditar en esas cosas. Así que muchísimas gracias por escuchar. El tiempo se fue tan rápido, pero si hay alguna duda o pregunta, los últimos 20 minutos tal vez podamos hablar, o si quieren decir buenas noches, pues igual. Y como siempre, me encanta estar con ustedes y espero que esto sea para la gloria del Señor. Así que, Gloria, como tú digas, mi hermana. Tan preciosa enseñanza. Muchas gracias. Cuando hablabas del tema de la oración y también contabas un poquito acerca del testimonio con tu abuelita. Yo tengo una abuelita, mi abuelita es testigo de Jehová. De hecho, yo desde que nací tengo uso de razón que mi abuelita, por ella yo empecé en los caminos, ¿no? Sí, claro. Y para mí ha sido muy difícil porque mi abuelita es súper intransigente, ya no, hoy día ya no, que le toque en su religión, eso es, mejor dicho, como que le peguen una pedrada en la cabeza. Y de hecho aquí pensando un poco en lo que hablabas sobre la oración, muchas veces le he pedido al Señor que
que me ayude a ser como ese testimonio, aunque tenga que tener mi boca cerrada porque muchas veces ella tapa sus oídos. Pero ha sido difícil porque muchas veces también me he visto en, ay, no, yo ya no oro más por ella porque que ya ella definitivamente no va a cambiar. Pero finalmente quien cambia es el Señor y quien puede traerla a ella a un genuino arrepentimiento, pues es el Señor. Entonces, hay esperanza, Gloria. sí, Hay esperanza. Mi abuelita, 76 años, imagínate, y el Señor la salvó de una manera, él solito, pero yo sé que fueron las oraciones, no cesar, como dice 1 Tesalonicenses, no cesar en orar. Hay una pregunta que una hermana hace sobre el abuso sexual y sobre el perdón. Ella dice, ¿cómo manejar ese recordatorio de esa persona que abusó? Porque pues el Señor dice bueno, ella dice que ella le ha pedido a Dios que lo juzgue, porque dice que en la palabra dice que el que haga algo contra sus hijos, pues más le vale tirarse con una piedra al fondo del mar. Entonces ella le pregunta que cómo hace ella para perdonarle, pero al anhelar esto sería como no perdonar, dice. Entonces, ¿cómo sería, cómo haría ella para manejar este asunto? Entonces ella siente que no ha perdonado. Sí. Ok. Entonces, cada vez que a mí me hacen esa pregunta por lo del abuso sexual, yo siempre comento de que no importa lo que nos haya pasado a nosotras no tenemos culpa. Yo no tengo culpa. A mí me abusaron a la edad de 6 años. Yo no tengo culpa y aunque sea a una mayor edad, no tenemos culpa del pecado de otra persona hacia nosotras. Yo no soy responsable de que este chofer que trabajaba en mi hogar abusó de mí. No importa si yo tenía 6, 16 o 26 o 46. Él actuó pecaminosamente contra mí. Entonces yo no soy responsable. Por muchos años yo me culpé de que si yo hubiera hablado, si yo hubiera dicho, si yo le hubiera dicho a mi mamá, si yo le hubiera dicho a mi abuelo, que era el chofer de mi abuelo. Entonces, por muchos años nosotros nos culpamos de que tal vez yo hice algo, ¿verdad? Si es a edad avanzada. Pero tenemos que recordar que tanto el abusador como el abusado hemos pecado delante de Dios. Yo a los 6 años era una pecadora, pero no soy responsable del pecado de ese chofer contra mí. Entonces, cuando nos ponemos en el mismo nivel delante de Dios, porque yo no soy yo no pequé como él o no pequé para que él hiciera algo, pero sí pequé delante de Dios, sí pequé delante de un Dios santo igual que él. Cuando tenemos entendimiento que tanto él como yo soy pecadora delante de Dios, eso nos pone un poquito de perspectiva. Y después entender de que si como pecadora, Dios me ha perdonado entregando lo más precioso que es su hijo, morir en una cruz de una manera como un criminal, y yo he aceptado su perdón y ahora estoy en Cristo, santa, como él me llama. Entonces yo de eso puedo perdonar a cualquier persona que peque contra mí, porque yo también soy pecadora y peco contra otros. Entonces, el perdonar fluye de que hemos experimentado el perdón del Señor y que reconocemos que aunque hemos sido abusadas sexual, somos pecadoras delante de un Dios santo. Y tanto nosotros como él, ese abusador, necesita el perdón de Cristo. Y yo creo que cuando nos ponemos y lo vemos de esa manera,
de que Cristo nos ha perdonado y de ese perdón fluye el perdonar a los demás, podemos ser libre de cualquier falta de perdón, de cualquier sentimiento o emoción que nos impida crecer espiritualmente y avanzar en nuestro caminar en el Señor. Romanos habla de que hay pesas que nos detienen y esas pesas detienen nuestro caminar en el Señor. Y la falta de perdón puede indicar dos cosas: de que no está en Cristo, como le dijo Pablo a los colosenses, o que tal vez necesita ser instruida y que vea en la palabra que el perdón es algo de que fluye de lo que nosotros hemos experimentado en Cristo. Entonces, para mí fue algo que yo vi inmediatamente. Yo era la pecadora de pecadoras. El Señor me salva esa noche que yo me quería morir, y como yo no perdonar al que me abusó, porque él también es pecador igual que yo. Dice la hermana, me comenta también que ella está más confiada o se apega más al Dios que puede vengarle, que al que puede también, ese Dios mismo que la perdonó a ella puede perdonar a ese agresor. Bueno, la Escritura dice, mires la venganza, definitivamente, pero creo que, como dice ese versículo que yo leí aquí, Colosenses 3:12, él dice: como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, y que la venganza sea del Señor y no de nosotras, porque yo no he recibido venganza por parte de Dios. Al contrario, si el Señor me hubiera dejado donde yo estaba a los 22 años, yo estuviera en el infierno hoy el día, y yo no deseo eso para nadie. Dios es el único que va a decidir eso, pero en lo que yo estoy aquí, ser un canal de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de bondad, de perdón, compasión, revestirnos de todo eso, como dice su palabra. Bueno, hay otra pregunta, yo la anoté por acá, dice: ¿cómo podemos demostrar fidelidad hasta el final si soy casada con un inconverso? ¿Fidelidad? Sí. Bueno, la fidelidad es al Señor. Mañana voy a tener la oportunidad de hablar en una pequeña reunión de una hermana muy querida que se va a casar, y el versículo que he estado meditando muchísimo, si lo puedes leer, Gloria, es Efesios 5:22. Un versículo muy conocido, pero hay algo especial en ese versículo y sería la respuesta para esta hermana. Efesios 5, 22. 5:22. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esa frase al final, como al Señor. Entonces, cuando yo soy fiel al Señor, cuando yo me someto al Señor, se demuestra y se despliega haciéndolo con el esposo. Y el versículo no dice un hombre cristiano. Sométase a un hombre cristiano. El versículo habla sometido a sus propios maridos, lo cual indica que es independiente de que es cristiano o no. Definitivamente un hombre cristiano, pues, es algo maravilloso, es un regalo del Señor. Pero quiero que leas otro versículo también que habla cómo, por qué debemos someternos como al Señor. Mateo 11:29. ¿Puedes leer ese? Es algo maravilloso ese versículo. Mateo 11:29. Sí.
tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me encanta el versículo porque el Señor dice, toma mi yugo, la obediencia, el sometimiento, después que el Señor nos salva, es como ese yugo que el Señor nos da, pero no es un yugo pesado negativo, es el yugo del Señor. Y además de eso dice que aprendamos de Él. Él nos da un yugo, pero es un yugo de gozo, es un yugo de que deseamos estar cerca con Él. Y dice, porque Él es manso y humilde. Y dice que cuando nos sometemos a Él, cuando aprendemos de Él, que es manso y humilde, lo que Él nos va a dar es que vamos a encontrar paz y descanso para nuestras almas. Entonces, ¿qué yo le diría a esa hermana? La fidelidad es a este Señor que es manso, humilde, que la invita a que lleve ese yugo, pero el yugo del Señor es la voluntad de Dios, como ella está en esta etapa en su vida, como todas nosotras, ¿no? Que estamos en diferentes etapas, pero es un yugo que es del Señor. Y si leemos el otro versículo, el 30, ese yugo dice que es fácil y ligero. Ahora, si lo va a hacer en su propia fuerza, a su manera, ese yugo no va a ser fácil y ligero. Va a ser cargado, va a ser frustrante, va a ser duro, va a ser difícil. Pero el yugo que el Señor nos invita a cargar, cualquier situación que sea, es algo que nos trae paz, que nos da descanso, que es fácil, que es ligero, porque aprendemos de Él, que es manso y humilde. Entonces, tal vez se siente como un yugo, pero es un yugo que el Señor da. Bueno, hablamos en este caso de las casadas con hombres inconversos, pero digamos si fuera la misma pregunta, a lo mejor también aplique de la misma manera, pero en este caso si hablamos de esos padres que tienen a hijos inconversos o que están luchando en esta, pues, están en una etapa de rebeldía, no sé si puedas añadir algo más. Sí, al final no te escuché. Pues que están en una etapa difícil o que son inconversos, no sé si puedes añadir a esto que pueda también aplique, pero... Sí, sería igual, por ejemplo, yo hoy soy testigo de la familia de uno de los ancianos de nuestra iglesia. Hace 10 años atrás, él era el único cristiano, tiene 6 hijos y su esposa no era cristiana. Su esposa era inconversa por 19 años y él pensó, él no era anciano en ese momento, pero era un miembro de la iglesia, pero su esposa por 19 años profesó ser cristiana 3 veces, nunca fue, pero profesó, y ese hombre pasó lo que ustedes no se pueden imaginar. Terrible, más sus 6 hijos no cristianos. 10 años después, el Señor primero salva a su esposa, una historia maravillosa, y después empezó a salvar a cada uno de sus hijos. Pero lo que ese hombre tuvo que pasar, el yugo que ese hombre tuvo que pasar, de ver a sus hijos cómo odiaban al Dios que él amaba y que estaba dispuesto a hacer lo que sea por ese Dios que amaba, quebrantó a esos hijos. El amor que él les transmitía, independientemente de las decisiones que ellos tomaban, los quebró a cada uno de ellos. Entonces, cada caso es diferente con los hijos, pero lo que debemos recordar es la fidelidad al Señor independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. La oración, no dejar, si leemos el libro de las mujeres piadosas, todas esas madres son llamadas piadosas porque tenían una devoción a su Dios y la oración era lo primordial en sus vidas. La mamá de Spurgeon dijo, Señor, haz lo que sea, pero salva a mi hijo. Y esa es una oración peligrosa
pero si estamos dispuestas a ver a que nuestros hijos sean salvos, lo que sea. Y yo animo la oración sin cesar, como dice Tesalonicenses. No tengo ninguna otra pregunta. No sé si las hermanas tengan algún comentario. Anita, Blanca, Claudita, María Samar. Buenas, ¿cómo están? Hola, Claudita. ¿Sí me ven ahí? Sí, ahí te vemos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Bien. Bueno, les voy a dar mi testimonio. Es un testimonio muy bonito. Nedelka conoce a mi hermano Danilo Andrés Campo. ¿Tú lo conoces? ¿A quién? A mi hermano Danilo Andrés Campo. Danilo Campo, sí, tú lo conoces. ¿Qué pareces a él? Te voy a comentar. Ay, sí. Sí, claro, tú estás trabajando, han hecho pues varias comunicaciones con el tema de la editorial de él y bueno, yo sé que en estos días estábamos hablando de ti. Ay, qué lindo es. Me dice, cuando te vuelvas a conectar con Nedelka en una reunión le mandas saludos mías, ahí te las mando, saludos te mando. Muchas gracias. Bueno, ven te cuento. Mi testimonio es así, mi hermano, nosotros empezamos en una iglesia carismática, una iglesia pues hace mucho tiempo. Yo continué allí, mi hermano salió de esa, ¿me escuchas? Sí. ¿Sí? Mi hermano salió de la iglesia, empezó en varias iglesias hasta que Dios es maravillosamente grande y en estos momentos se congrega en Decisión Jesús, una iglesia bautista reformada. Ajá. Yo seguía en Comunidad del Espíritu Santo, mi hermano pues me compartía lo que es doctrinas de la gracia y en fin, y yo como que nada, hasta que un día como que tuve un medio altercado y le dije no más, y mi hermano me dijo no, simplemente oraré por ti, algún día Dios te darás cuenta de la verdad. Dicho y hecho, el Señor hizo su obra en mí y empecé a ir un año, me retiré de la iglesia donde iba. Mi esposo siguió en esa, yo le dije, no, nene, yo no sigo aquí porque hay algo que a mí no. O sea, empieza como algo dentro de uno que dice, esto no es sano. Y empecé a congregarme en Decisión Jesús. Un año estuve con mi hermano y efectivamente eso fue el primer día que yo estuve en esa iglesia, me di cuenta que no sabía nada, que estaba era muerta, de verdad, estaba era, mejor dicho, tenaz. Eso fue difícil porque pues tuve mucho inconveniente con mi esposo, tuvimos muchos inconvenientes entre pareja pues, porque pues él no compartía mi fe, entonces siempre fue muy difícil, muy complejo. Me tocó hasta el día retirarme de Decisión Jesús, volver a Comunidad del Espíritu Santo, pero yo iba y yo decía, no, esto no es, yo me sentía como un mosco en leche, como dice el cuento. Me sentí, yo decía, no, esto no, aquí no predican en la verdad, una sana doctrina, pura psicología. Ore y oraba, Señor, ayúdame, hasta que, no sé, mi esposo dijo, no, realmente algo pasa, no hay crecimiento espiritual, salgámonos y empecé listo. Pues hubo un inconveniente como entre mi hermano y mi esposo, no pudimos ir a Decisión Jesús y empecé como a buscar y Dios me mostró Betania. Y llegué a Betania de la Reforma. Al principio, pues César era un poco reacio, y orando, o sea, se presentaron muchos inconvenientes, momentos muy difíciles entre nosotros porque pues era difícil, fue muy complejo, situaciones incómodas de él, cosas que me decía querían, que dolían mucho, muy duro, fue muy duro. Mi hermano me decía, no le digas nada, simplemente ora, rodillas, dobla rodillas y espera en el Señor que Él hace su obra, tú no digas nada, te quedas calladita. Y así es, el Señor respondió, gloria a mi Dios que César ya ha entendido la verdad, la sana doctrina, habla mucho con el pastor, con el esposo de Glorita, pues, entonces ahora está ya tomando un curso con el pastor, eso es algo maravilloso, una bendición de Dios. Y es eso, de verdad, hermanas, el Señor obra en su momento. Yo tuve momentos muy difíciles, ustedes no se imaginan lo duro que fue. Es muy complejo saber que no comparte tu esposo tu fe y hay muchas diferencias, pero el Señor es grande y maravilloso y el Señor hace su obra hasta que
mira, y seguimos en eso y el Señor sé que está poco a poco transformando la obra del Espíritu Santo en César, poco a poco lo ha ido transformando de una manera maravillosa y lógicamente sigue transformando mi vida. Y lo que yo les digo es orar, rodillas, doblar, como dice, a moco tendido, suplicarle a mi Dios. En estos momentos yo ruego a mi santo Dios que le dé vida a mi hijo, es un adolescente de 20 años. Es difícil, pero por mi hijo y por mi mamá. Mi padre pues ya murió, mi hermano le compartió durante 6 meses antes de que él muriera la palabra y luchaba con sus pecados, pero empezó, leyeron la Biblia, mi hermano una vez a la semana le predicaba, le explicaba y todo y alcanzaron a llegar hasta Apocalipsis, nuevo cielo y tierra nueva y eso es la esperanza que nosotros tenemos que algún día lo podamos ver. Entonces es algo grande, no es perder la fe, así sea el último momento, si Dios decide darle vida a esa persona, lo hará. Pero nosotros, el mandato nuestro es predicar la palabra y el Señor es quien pone y Él hará si realmente Él decide a esa persona darle una vida, pero es doblar rodilla, suplicar y esperar en el Señor que es nuestra esperanza realmente. Sí, el versículo de Isaías, aquí vi que pusieron una traducción más bonita y dice, no le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el pueblo de toda la tierra. Entonces, cuando yo leí eso hace muchos años atrás, yo dije, al Señor no hay que darle descanso, como decías tú, Gloria, pues ya no oro. No, todos los días. Orando, no. Todos los días. Tranquilo, no le des descanso porque tal vez no lo veas, pero tú estás obedeciendo lo que él está diciendo, de venir a él y no descansar orándole. Eso es maravilloso. Y que él se deleita de escucharnos. O sea, nosotros a veces no queremos orar, pero él se deleita en escuchar nuestras oraciones. Eso es increíble. Increíble. Y que salúdame a Danilo de verdad. Entonces, ella, Claudia, tú estás en iglesia con Betania. Sí, exacto. Mi hermano está en Decisión Jesús y yo me congrego en Betania, sí. Pero en diferente ciudad. No, en la misma, en Cali. Cali, sí. Entonces, si quieres visitar a Danilo, solo manejas y vas. Sí, vivimos aquí cerquita. Yo le digo que te mandaste saludos. Él me dijo, mándamele saludos a Nedelka. Esa mujer es una mujer de Dios, así me dijo. Salúdamelo, por favor. Listo, yo le digo. Gracias. Mira, aquí tengo otra pregunta. ¿Sí? Ella dice, ¿cómo evitar frustrarse cuando las oraciones no son ligeramente respondidas? ¿Algún consejo para no frustrarse? Escribe una hermana. Ese versículo de que él se deleita, como dijimos, miren, ahí pusieron los versículos que me encanta, Proverbios 15:8, Isaías 65:24. La oración, Dios no nos tiene que contestar. Nosotros no vamos al Señor porque Él nos va a contestar. Claro, con fe vamos, definitivamente, y confiamos. Pero lo lindo de la oración es que Él se deleita, que Él nos dice que le pidamos todas las cosas. Y lo lindo es que Dios va transformándonos a nosotros. Miren, yo les digo, tanto testimonio de la oración. Había un hermano en la iglesia que a mí me hacía algo en mi corazón que no me gustaba. Cómo él hablaba, lo que decía, cómo se expresaba, me molestaba. Y yo me sentía mal que me molestaba. Y leí en un libro que decía, ¿cómo yo puedo sentir amor por mis hermanos? Empieza a orar para que el Señor te dé la oportunidad de servir en algo a esa persona. Y yo dije, yo voy a empezar a orar para que el Señor me dé el privilegio de servirle a esta persona que me es difícil. Miren, mis hermanas, esa oración Dios la va a contestar siempre. Yo empecé a orar. A las 2 semanas que yo estoy orando por este hermano, oigo de casualidad, no, eso no es casualidad. Oigo que él tiene una necesidad.
Yo vine a mi casa y yo le dije a mi esposo, yo quiero hacer eso por ese hermano, pero que él no se dé cuenta. Miren, mis hermanas, pudimos hacerlo. Eventualmente se dio cuenta y me enojé que se dio cuenta porque no debió haberse dado cuenta. Pero el amor que yo siento por ese hermano ahora, él no ha cambiado. Él sigue siendo igual porque es su personalidad, pero yo cambié. El Señor me cambió a mí por medio de la oración. Le pude servir y ahora amo a ese hermano. Y cuando lo veo, me encanta verlo. Y antes no podía. ¿Qué hizo la oración? Me cambió a mí. No lo cambió a él y me dio el privilegio de servirlo, de hacer algo por él que él necesitaba. Eso es maravilloso, eso es increíble y les puedo contar tantos testimonios como ustedes a mí de lo que hace el Señor por medio de la oración. Es maravilloso. De hecho, hay una frase, no recuerdo de quién, que dice que si tú no quieres a un hermano, ora constantemente por él y al terminar, vas a terminar es amándolo en vez, o sea, el Señor cambiando tus sentimientos. Yo no sé quién tuvo esa frase, pero esa frase a mí me pasó. Bueno, no hay más preguntas, no hay más comentarios. Si alguna hermana quiere hacer... Florita, yo. Dime. Yo. ¿Quién es Ángela. yo? Allá, Angelita. Ángela de Sevilla. Pues más que una pregunta, no, es una apreciación, es un agradecimiento por estos espacios tan bonitos, por estos espacios tan edificantes con nuestra hermana Nedelka. Y escuchando todas las preguntas y escuchando todos los comentarios, veo cómo el Señor es hermoso al permitirnos crecer las unas con las otras y edificarnos las unas a las otras. Y sabemos que, sé que esa falta de perdón que de pronto tenga mi hermana o la tristeza que pueda tener mi otra hermana, que bueno, las voy a parafrasear así, porque su esposo no es converso o porque sus hijos no son conversos. Entonces pienso que todas en alguna área de nuestra vida todavía flaquea, nuestra vida espiritual todavía flaquea, pero pienso y sé que la palabra se cumple a cabalidad. Y el Señor es hermoso, como decía nuestra hermana Nedelka, la oración es ese medio de gracia que Él nos ha permitido para que nosotros nos comuniquemos con Él. O sea, nosotros vamos a la palabra del Señor y entendemos y vemos cómo el Señor Jesús necesitaba todo el tiempo de hablar con su Padre, todo el tiempo necesitaba ser alimentado, necesitaba hablar con Él porque sabía que el Padre era ese medio por el cual Él iba a hacer y llevar a cabo su ministerio aquí en la tierra. Entonces, si el Señor Jesús, que era Dios mismo, necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros no necesitamos orar? Nos podemos quedar aquí toda la noche escuchando testimonios. Yo también tengo un testimonio hermoso con mi madre es una mujer extremadamente católica. Yo llego al Señor y cuando yo llego al Señor, gracias a Él, yo llego a la Reforma inmediatamente. Yo no fui oveja de una iglesia nunca, sino que el Señor me puso a ser esposa de pastor hace 10 años y para mí fue un choque tremendo, pero también en este momento sé que el Señor sabía por qué me permitía ese privilegio. Y en estos 10 años he podido entender que hay un texto en Segunda de Pedro que en el capítulo 3, donde está hablando de que el día del Señor vendrá. Hay dos versículos, el versículo 8 y 9 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, que dice que, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en estos dos textos nos muestra la fidelidad de Dios, nos muestra su misericordia, su gracia, y de qué manera si Él nos tiene paciencia, si Él nos ha llamado a nosotros al arrepentimiento, y para ese arrepentimiento tenemos que pasar por pruebas, por desiertos, tenemos que pasar por situaciones que obviamente ninguna queremos pasar,
como abusos sexuales, como tantas necesidades que tenemos nosotras como mujeres, pero sabemos que ese tipo de cosas el Señor las permite para que crezcamos, para que maduremos espiritualmente, para que ese carácter nuestro sea todos los días más a la estatura de Cristo Jesús, porque en el mundo tendremos aflicción, Él lo dijo. Entonces, sí, hermana, es en 2 de Pedro, capítulo 3, 8 y 9. En el día del Señor vendrá. Entonces, el Señor es bueno cuando nos permite todo ese tipo de pruebas, cuando sabemos que nuestras familias, que lo que más amamos y lo que más, las personas que más queremos que lleguen a Cristo Jesús, y se tarda y se tarda y se tarda, y pensamos que es en nuestras fuerzas. También en ese orden nosotros vamos, como hablaba nuestra hermana ahora, de que su esposo no era converso y que cómo trabajaba la fidelidad. Pienso que es importantísimo cuál es el testimonio que yo como creyente, que como hija de Dios le estoy dando a mi esposo y le estoy dando a mis hijas, a mis hijos, porque definitivamente sin palabras que nos lo vamos a ganar. Nos vamos a ganar a todos aquellos que no han procedido al arrepentimiento, pero que sus ojos están puestos en nosotros. Hace poco, estudiando el libro de nuestra hermana Nancy Ley de Moss, donde nos cuenta detalladamente el día de su matrimonio en Adornadas. Ese libro es maravilloso, se los recomiendo para quien no lo haya leído. Leyendo ese primer capítulo, entendía cómo hemos sido adornadas y cómo Cristo Jesús se quita su adorno y nos lo pone a nosotras, y de qué manera trae a libertad ese adorno, y por qué nos cuesta tanto ese adorno que nosotros tenemos, entregarlo a otras personas, ¿sí? Adornar a otros. Y eso me tocó mucho el corazón, y pienso que esa tarea, aunque es ardua, es maravillosa, y sé que no estamos solas, que el Espíritu de Dios está con nosotras, y que es Él el que nos va a llevar, el que nos lleva y el que nos conduce, y que si nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, sé que toda oración y ruego que llevemos a Él, si es su perfecta voluntad, se va a cumplir. No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. Le agradezco mucho, Glorita, te agradezco mucho a ti, Nedelka, y una gran bendición. Amén, Angélica. Bueno, creo que ya no hay ninguna otra hermana que tenga una pregunta ni algún comentario para ir finalizando. Si te fijas en el chat, hay muchas hermanas que están agradeciendo. Entré a la orden. Y bueno, tú me estabas diciendo ahorita que para que nos tomáramos una foto. Yo sé, hay muchas hermanas que ya se han ido. Yo no sé cómo se toma una foto por aquí. No sé si alguna hermana pueda tomarla y después nos la comparte. Tal vez Nini puede. ¿Sí, Nini, puedes? Sí, claro. No sé si quieran prender sus cámaras y nos por favor, prendan sus cámaras para que quedemos todas hermosas. Nedelka, muchas gracias, qué bendición. Siempre, siempre es una felicidad enorme. A ti, Glorita, también por extendernos la invitación. Gracias. Entonces tú nos dices. Ya pónganse bien bonitas, bien hermosas, prendan las cámaras. Posen para la cámara, mejor dicho. Y entonces voy a la 1, a las 2 y ya. Aquí tomé una, la tomamos otra porque... Eso, Martica, pero no tiene la cámara tarde. Sí, otras hermanas. Ah, sí, por aquí. ¡Ay, mi Martica hermosa! Siempre preciosa. Hola, Nina. Esa es. Listo, eso. Muy lindas. Listo. Listo, Nini, ya que también nos tomamos en la foto, pues despídenos en oración. Señora. Que si nos puedes despedir en oración. Claro que sí. Para terminar bien este precioso estudio que el Señor nos ha concedido esta noche.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Nedelka. Como siempre, es una gran bendición tenerte con nosotros y bueno, como nos exhortaste hace un momento a darle gracias a Dios en todo momento y sobre todo por tu vida y por este privilegio enorme que compartas con nosotros esta noche. Gracias. Soberano Rey, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por la preciosa bendición que nos permite, Señor, de estar en este momento reunidas por este medio, alabándote y glorificando tu nombre, porque finalmente sabemos que todo lo que hacemos es para glorificarte a ti, Padre eterno. Muchas gracias, Jesús, por la cruz, gracias por la salvación, gracias por esa gracia infinita que tú has derramado sobre nuestras vidas, con nosotros que hemos sido pecadores y tan alejadas y tan apartadas de ti, Señor. Gracias porque solamente tú nos viste con ojos de amor y misericordia a través de Jesucristo y esa obra tan perfecta que con esa sangre preciosa nos lavó, nos limpió y en este momento estamos conociendo y buscando solamente la verdad que es a través de ti, Cristo, a través de tu escritura. Gracias, soberano Rey, por esta noche. Gracias por este grupo de hermanas y por por sus familias, Señor. Tú eres el único que conoce cada uno de nuestros corazones, Padre eterno, cada una de nuestras peticiones. Entonces yo te pido, soberano Rey, que con esa misericordia infinita con la que tú nos ves todos los días, nos ayudes cada día, pero sobre todo que cada día nos des una fe absoluta para creer solamente en ti, Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre porque solo tú eres santo. En Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todas y pues un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Ojalá Dios permita que más adelante nos vuelvas a acompañar. Yo primero, ahí tú me dejas saber y un placer y Lili Jambés les manda saludos. Muchos saludos a la hermana Liliana. Y yo dije, voy a compartir, oren por mí, por un grupo de Colombia. Y yo creo que ella, no sé si se lo imaginó, pero ella feliz. Cualquier cosa para Colombia, ella feliz, ¿no? Pero les manda saludos, así que bendiciones, ya saben, a la orden. Lean. Si ustedes me ven en las redes sociales promoviendo la lectura, es importantísimo de que podamos leer nosotras para poder compartir y ser de bendición con otras. Y recuerden, oración, el Señor se deleita de escucharnos y Amén. mujeres de oración y que no descansen. Sigamos orando hasta que el Señor no lo dejemos quieto, ¿no? Como dice Isaías, no le demos descanso a Él hasta que Él establezca su voluntad. Así es que las quiero mucho, espero viajar a Colombia cuando, no sé, espero este año, el siguiente, cuando el Señor mande, pero definitivamente Colombia es un lugar que queremos visitar nuevamente con mi esposo. Pues bienvenida aquí, tú sabes que aquí los brazos abiertos, iglesia, hermanas, cuando quieras. Muchas gracias. Te queremos mucho, Nedelka, mis hermanas. Un abrazo. Un abrazo a todas. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, bendiciones. Chaito. Chao. Muchas gracias. Chao, mi Martunchis. Martica. Hoy estuviste muy calladita, Martica. Hoy brillaste por tu ausencia. Yo le iba a poner, Martica habla, pero pues no, me dio como, de pronto le da pena. Sobre todo, ¿no? Mis amadas hermanas, bendiciones y muchísimas gracias. Nini, un abrazo. Un abrazo. Dios te bendiga. Chao, Clementino. Chao, Dani. Chao, Namile. Chao, chao. Dios les bendiga. Les amo.
qué don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en Él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Y estando aquí, renueva en mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo.